Bueno, dentro del tema de la población vamos a hablar hoy un poquito de las migraciones, ¿vale? Y primero tenemos que ver qué es una migración, ¿eh? Y aquí tenemos una pequeña definición. Es decir, human migration is the movement of people from one place to another. Es decir, el movimiento de gente, de personas, desde un lugar a otro, pero esperar que tiene que cumplirse una serie de requisitos. El principal es the intention of settling permanently or temporarily. Es decir, la intención de asentarse uno en un lugar de forma permanente o temporal. Es decir, no es es que me he ido 7 días. No, no me he ido 7 días. Me he asentado y voy a pasar unos meses, unos años o toda la vida, quién sabe, ¿vale? Pero es el movimiento de personas con la intención de asentarse en otro lugar, ¿vale? Luego, dentro de las migraciones también tenemos que ver, dependiendo de la distancia. Puede ser, como dice, long distances, y dentro de las largas distancias, normalmente lo que nosotros vemos o tomamos más en consideración porque lo vemos en la tele es from one country to another, de un país a otro. Cuando vemos que huyen de un país por la situación en la que sea, puede ser un conflicto armado o desastres económicos o desastres naturales, ¿vale? Pero las que no solemos ver son las internal migrations, que son dentro de las fronteras, inside one country's border, dentro de la frontera de un país, ¿vale? Dentro de la frontera de un país, normalmente el más frecuente ha sido a lo largo de la historia el rural exodus, el éxodo rural, que es cuando la gente se mueve de las zonas rurales y se asienta en las zonas urbanas. Como pone aquí en la definición, the movement of people from rural areas to urban. ¿Vale? Y aquí pues tenemos un pequeño grafiquillo, así muy simple, de migraciones en los pasados 60 años, en las pasadas 6 décadas. Y ya habéis visto que el número de migrantes cada vez sube más y más. Ya lo veremos por qué, pero ya estáis viendo que la cifra, y esto pues estamos, bueno, sabéis que se corta en 2017-18, pues ya veremos a ver cuáles son las tendencias futuras, si se acelera más o menos, pero bajar no creo yo que baje, ¿vale? Vamos a ver un poquitito. Mira, este mapa con estos colorcillos, ahora vamos a ver las cifras de otra manera, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tenemos? Pues los países dependiendo del saldo migratorio. ¿Qué es el saldo migratorio? Los que se van, la diferencia entre los que se van y los que se vienen. Y en esto siempre hay que advertir una pequeña cosita, que es que de todos los países del mundo se va gente. Pero la cuestión es, ¿se va gente? Pues porque en algunos países la gente se quiere ir, se van a otros sitios, les gusta otros sitios, quieren desarrollar su vida en otros sitios. Eso no es problema. El problema es cuando el movimiento es masivo. Imaginaos, por ejemplo, que, voy a poner un ejemplo. Pues es que 20.000 ingleses al año se van a trabajar a Nueva York porque sus empresas van a trabajar a empresas allí, trabajan en una empresa y le ofrecen un ascenso y se van a Nueva York. ¿Hay algún problema en que alguien se busque la vida? Es decir, no es un drama que 10 o 20.000 personas abandonen su país para buscarse la vida en otro. El drama empieza a ser cuando el movimiento es constante y masivo y por causas que ya veremos qué causas van a ser. Es decir, imaginemos, pues es que 20.000 españoles han ido a otros sitios. Bueno, pues si se quieren buscar la vida en otros sitios, perfecto. Imaginados que dijéramos 3 millones de españoles han ido el año pasado. Uy, ¿eso qué denota? Eso denota que hay una situación grave, que algo grave ha pasado que fuerza a tanta gente a irse. Ya no es un deseo, sino que es una necesidad. Pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, saldo migratorio, pues es positivo. Positivo, mira, dentro de los mapas siempre hay algunos con algunas pegas. Este lo vamos a dejar, ¿vale? Algunas cifras no cuadran. Vamos a ver. En azul, los países que atraen inmigrantes. En naranja, pues los que pone que de ahí sale gente, de ahí sale bastante gente. Bueno, como todos los mapas, luego vamos a analizar, pero todos los mapas tienen algún defectillo siempre, ¿vale? Bien, vamos a ver. Esto se va a hacer un poquillo pesado, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué son factores que incrementan que haya más migrantes? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a leer un poquitillo y luego ya pasamos a analizar otras cosas.
para empezar, the desire for a better quality of life, work, income, housing o social services. El deseo por una mejor calidad de vida. Y ya sabéis que la calidad de vida es trabajo, ingresos, casa y los servicios, servicios sociales que ofrezca un país, que no todos los países ofrecen el mismo catálogo de servicios a sus ciudadanos, ¿vale? Luego tenemos developed countries offer migrants benefits such as accommodation and employment, ¿vale? Es decir, acordados que cuando hablamos de developed countries, nosotros siempre decimos países ricos y países pobres. Bien, vamos a ponerlo finamente. Develop, los que ya están desarrollados, y los otros serían los developing, los que se están desarrollando. Es decir, ¿por qué van a los países desarrollados? Porque los países desarrollados muchas veces a los migrants, a los migrantes, se les ofrecen beneficios tales como, por ejemplo, pues, casa y empleo. Ya veréis que políticas migratorias cada país tiene una y ofrece dependiendo de las necesidades y de los ingresos, pues ofrece más o menos beneficio al que llega a ese país, ¿vale? Luego, ¿por qué se ha incrementado tanto? Pues por esto, también por los means of transportation, por los medios de transporte. Los medios de transporte que hay hoy día son globales y puede ir uno de una punta a otra del planeta, ¿vale? Así que esos means of transportation que han provocado esto, the system of a global network of communications and telecommunication that allow people to travel and to get to know other places. Mira lo que pone. No solo comunicaciones, sino telecomunicaciones. Es decir, hoy todo el mundo tiene un móvil, hoy todo el mundo tiene una televisión. Y todo el mundo ve cómo viven en otros sitios y conoce otros sitios. Y ese conocimiento te lleva a hacer comparaciones. Y a veces las comparaciones te llevan a pensar que me voy. Pues me voy, ¿vale? Bien. Luego esto, el número 4. Forced displacement. Es decir, un desplazamiento forzado de la población. Forzado, ¿por qué puede ser? Pues esto, as a consequence of a natural disaster or a civil conflict. Desastres naturales o conflictos civiles. Nosotros estamos muy habituados a ver esto, los conflictos civiles, las guerras, ¿no? Es decir, civil conflicts. Most of the people is internally displaced. En los conflictos civiles la mayor parte de la gente se mueve dentro del país, huye de la zona de guerra y se refugia en otra dentro del país. Por ejemplo, si os dicen en tal país es que han huido del país 3 millones, pero luego te dicen dentro del mismo país se han movido 10. Es decir, 10 millones han ido a zonas que no están en guerra o se han ido a la zona donde está peor la guerra y luego otros 3 han decidido salir fuera. Es decir, ¿se ha ido mucha gente fuera del país? Sí. ¿Dentro del país se han movido más huyendo de la guerra? También, ¿vale? Bien. ¿Qué serían? Y luego tenemos como veis, los internally displaced y luego tenemos los que se van fuera, aquellos que seek, que buscan refugee in another country. Claro, si tú buscas y huyes de un país sin guerra, al que llegues empiezas a ser y tienes el estatus de refugee. ¿Vale? Y te puede llegar el momento en el que la administración de ese país te haga rellenar un papelito para pasar a ser asylum seeker, que es reclamante de asilo. Lo digo porque reclamante de asilo debes atestiguar que tienes una causa muy grave y que tu vida corre peligro y no puedes volver a tu país. Es decir, no es que no deseas, es que no puedes volver a tu país porque tu vida corre peligro de muerte. Vamos a ver, por ejemplo, un sirio, una familia de sirios que huyeron del conflicto y se fueron pues a Alemania, por ejemplo, ¿vale? Pues ellos serían refugees. Pero ahora tú imagínate que ahora llega el papá y dice, pues mira, yo es que era político de la oposición y si vuelvo es que me van a torturar y me van a meter en la cárcel. De hecho es que hay una lista donde yo estoy perseguido y como vuelva me matan. Pues entonces pasa a ser solicitante de asilo, es decir, una persona a la que necesita una especial protección porque por una causa en concreto su vida peligra si vuelve a su país, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, imaginaos, termina la guerra en Siria y muchos sirios deciden volver a casa. Si no están perseguidos, pues a lo mejor pueden retomar una vida allí. Si están perseguidos, desde luego en cuanto lleguen los van a detener, ¿vale? Bien, vamos un poquito a pasar más, ¿no? Uy, esto es el siglo XIX, pero antes del siglo XIX
vamos a ver. O sea, es decir, antes de empezar en el siglo XX o el siglo XXI, vamos a ver un poco la tendencia en el XIX. Porque claro, ahora decimos, ¿por qué se mueve la gente? Bueno, ya lo hemos visto por qué se mueve la gente. ¿Por qué se movió en el pasado? Pues mirad la tendencia en el siglo XIX. ¿Qué estáis viendo? Flechas saliendo de Europa para todos lados, ¿verdad? Es decir, el siglo XIX ya lo estudiaréis el año que viene, en la época del imperialismo, cuando Europa domina el mundo. Y de Europa pues huye masivamente la gente hacia otros continentes a buscarse la vida. Ya tenéis que la mayor parte de las flechas se dirige a América. Es decir, Estados Unidos como el gran país receptor de la inmigración de europeos. Luego también tenéis Sudamérica o también veis que hay un montón de ingleses que se mueven hacia Australia o Nueva Zelanda. ¿Vale? Por aquí veis que esclavos, sí, es que en algunos países de esta zona de la esclavitud como que ha sido legal muchísimo más tiempo del permitido. Pero ¿qué veis sobre todo? Saliendo flechas de Europa en el siglo XIX. Primer objetivo, Estados Unidos. Siguiente objetivo, Sudamérica. Pero luego también veis que Australia y Nueva Zelanda es otro gran objetivo. Estáis mirando Rusia y veis medio millón de rusos hacia aquí. Sí, porque Rusia estaba sobre todo centrada en esta parte y a partir del 19 empieza a construir los grandes ferrocarriles y empieza a poblar toda esta zona del sur. Entonces, pues 500.000 rusos se van moviendo hacia estas zonas poblando pues lo que se puede poblar. ¿Vale? Y veis unas flechitas que salen de China y de Japón y van hacia aquí. Hacia aquí los retomamos es a las islas Hawái y también a California. Es decir, hay chinos y japoneses que se asientan las primeras comunidades ya en el siglo XIX en estas zonas. Bueno, pues esa es la migración europea que tenemos en el siglo XIX. ¿Vale? ¿Cuál es el cambio a siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y principios del siglo XXI con respecto a lo que habéis visto? Pues que habéis visto antes que Europa es el centro en el XIX de las migraciones y ahora a mediados del siglo XX y ya el XXI es al contrario. Europa no es el centro de las migraciones, de emigrantes, sino de las inmigraciones. Y Estados Unidos, que era el centro de las migraciones en el XIX, sigue siéndolo en el XX. ¿Vale? Como todos los mapas tienen algún problemilla. Bueno, vamos a verlo. Mira, tenéis en rojo las zonas a las que reciben inmigrantes. Vamos a ver algunas causas. Y las verdes, sobre todo, las zonas de las que salen inmigrantes. Vamos a empezar. A ver, Estados Unidos, desde que se fundó, ha atraído inmigrantes a más no poder. La población allí es inmigrante de todos los países europeos. De hecho, el año que viene, en cuarto, si vemos un poco la estadística, os llamará la atención que hay millones de norteamericanos que descienden de alemanes. Sí, es que en la segunda parte del siglo XX, creo que la estadística son 3 millones de alemanes se fueron a Estados Unidos. Con lo cual, ojo, ¿cuántos millones de alemanes, o sea, cuántos millones de estadounidenses hoy son descendientes de aquellos alemanes de hace un siglo? ¿Vale? Luego veis que a Estados Unidos le llegan flechas prácticamente de todo el mundo. Por ejemplo, le llega flechas de Europa Occidental. Claro, gente pues que decide irse a vivir o a trabajar en Estados Unidos porque le atrae pasar un tiempo de su vida trabajando allí o porque las empresas pues tienen interés allí y buscan un puesto mejor allí. ¿Vale? Luego veis que estas burbujitas verdes desde México, América Central y desde Sudamérica se dirigen hacia Estados Unidos. De hecho, de México, casi, si no me equivoco, más de 10 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos. Con lo cual, decirme, entre mexicanos y descendientes de mexicanos, ¿cuánto habrá en Estados Unidos? ¿Vale? También tenéis flechas que pone procedente de China y Corea, procedente de Filipinas. Ya visteis que ya a mediados finales del 19 ya habían empezado a llegar China y algunos japoneses a Estados Unidos. Pues ahora se va a acelerar, solo que se van a asentar sobre todo primordialmente en la costa oeste, en California. ¿Vale? Europa la habéis visto que a partir de los años 60 y 70 del siglo XX es receptora de inmigrantes, sigue siéndolo hoy día. Veis flechitas, pues que nos llega gente pues de África del Norte, del África Occidental, pero también veis Turquía.
Esto tiene una explicación y es que en los años 60, pero sobre todo en los 70, casi 3 millones de turcos se instalaron en Alemania. Así veis, por ejemplo, pues que hay futbolistas, que hubo futbolistas de la selección alemana nacidos en Alemania, pero de padres turcos. No hace falta nombrar a Mesut Özil, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos otros centros que atraigan inmigración? Pues Australia, ¿vale? Que ya visteis que en el 19 atrajo inmigración, sobre todo anglosajona, pero ahora va a traer otro tipo de inmigración, pues de la zona del sudeste asiático, de lo que tiene más cerquita, claro. Pero, y ahora vamos a hablar cuando hablemos de Japón. Japón también atrae un poquito de inmigración, pero lo que hay que tener en cuenta es que Japón y Australia, aunque atraigan inmigración, lo hacen en menor tasa que otras zonas del mundo. ¿Vale? Y tenemos aquí pues que Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico en los años 60, 70 y 80, sobre todo con el boom de los precios del petróleo, pues atrajeron pues, millones de trabajadores extranjeros. Hoy pongo siempre el ejemplo de pues, Qatar o Emiratos, donde tienen una gran población inmigrante, sobre todo proveniente de Pakistán, la India y los países del sureste asiático. Estos son los que normalmente emigran hacia los países del Golfo, ¿vale? Veis, aquí tenéis otro mapita de Europa un poquito ya más al detalle. Lo que tenéis que bastantes flechas, si veis la magnitud de las flechas, pues podemos centrar en dos países, Francia y Alemania, ¿no? Es decir, Francia veis las flechas como llegan del norte de África sobre todo, ¿vale? Y ya estáis viendo, pues nada más que veáis en Francia que tiene una gran inmigración en los años de los 60-70 de gente procedente de antiguos territorios franceses en África. Y pues, ahí los tenéis hoy día pues a sus descendientes de segunda y tercera generación. Alemania lo veis que viene un montón de gente, pues tanto del este como lo que anteriormente hemos hablado, turcos también, ¿vale? Y aquí viene que en el 2015-16 pues hubo casi 1 millón de personas que llegaron desde Afganistán y Siria y se establecieron en Alemania. Esos son los últimos grandes migraciones, ¿vale? El Reino Unido, pues veis que en las décadas anteriores, pues le ha llegado mucha gente, pues por ejemplo de India o de Pakistán, por ejemplo, ¿vale? Y a España, pues veis que llega una flechita del norte de África, pero también viene otra flechita, pues de países de Sudamérica como Argentina o Colombia o Ecuador, ¿vale? Pero en general veis que Europa está llenita de flechas. Si veis que algunas flechas salen fuera, sí, pues europeos que aún hoy se siguen yendo a otros sitios, sobre todo a trabajos cualificados o de mediana cualificación, ¿vale? Vamos a ver un poquitito más de las migraciones. España. Pero antes de España vamos a centrarnos en una cosita. Y es que hemos hablado muchísimo de las migraciones, siglo XIX, siglo XX, etcétera, pero claro, ¿y a día de hoy qué? Pues como veis, las cifras las podemos organizar aquí en Worldometers y en Worldometers pues lo podemos organizar y vamos a ver esto de MigrantsNet. MigrantsNet puede ser positivo si atraes inmigrantes o negativo pues si se van. Bueno, estos es que no tienen datos, son islas muy chiquititas y que apenas tienen datos. Vamos a ver a los que tienen datos. Los que tienen datos, vamos a ver qué países y de dónde se van. Pues mirar, el récord, ya estáis viendo que de Venezuela en el año se han ido 650.000 personas en un año. En un año vista, 650.000 personas. Y en los últimos 4 o 5 años de Venezuela se han ido, pues, si no me falla la memoria, 4 o 5 millones de personas mínimo. Ojo. ¿Por qué? ¿Por qué se va tanta gente? Es un desastre el país, es un desastre económico y la gente huye, punto. Y el que tiene muy poquito dinero huye al país de al lado y el que tiene un poquito más de dinero intenta huir a otro destino mejor, ¿vale? Luego veis la India, pero claro, que se vaya medio millón de hindúes de un país de 1.380 millones, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Se han ido, pues han ido medio millón, pero son 1.380, no es lo mismo que esto, ¿vale? ¿De Siria se siguen yendo sirios? Claro que se siguen yendo sirios. Y ya son pues muchos millones de sirios
La estadística varía en 3, 4, 5 millones los que se han ido fuera de su frontera, más los que hay internamente desplazados. En un año vista, 427.000 sirios han ido. Bangladesh, otro país, al lado de India, cerquita de la India, en el sureste asiático del que se han ido. China, que en China se han ido 348.000 personas. Pero claro, estamos hablando de un país tan grande que se vayan 348.000 pues a otros países porque conocen familiares, porque quieren desarrollar sus negocios, porque creen que van a tener más oportunidades. Pero claro, es que son 1.439 millones, que se vayan 348.000 no es una cifra. Y ya veis que otros países de los que se va la gente, pues Pakistán, Sudán del Sur, Myanmar, Zimbabue, Indonesia, Sri Lanka, Puerto Rico, Vietnam y el primer europeo que nos vamos a encontrar, Rumanía. De Rumanía lo veréis porque se ha ido bastante gente desde el año 2000. De hecho, en Italia o en España hay bastantes poblaciones rumanas y lo veremos a continuación. Filipinas o Afganistán o Nigeria también se han ido bastante gente, ¿vale? Y ahora, por el contrario, a los países a los que van, por los países a los que vais, lo hemos visto antes en los mapas, ahora lo veis con cifras reales. Estados Unidos, casi 1 millón, encabeza siempre los rankings de a dónde quiere ir la gente. Alemania, el segundo. Turquía, y estoy diciendo, profe, ¿Turquía el tercer país del mundo que más inmigrantes recibe? Sí, es que está Siria debajo. ¿A dónde creéis que van los sirios que huyen de la guerra? Pues a Turquía. El Reino Unido, Canadá, Colombia. Profe, ¿y Colombia trae inmigrantes? Colombia está bastante cerquita de Venezuela. De hecho, es que tiene frontera con Venezuela. ¿A dónde creéis que han ido muchos de los venezolanos? Pues a Colombia. Rusia atrae inmigrantes, profe, pues si yo he visto que se han ido muchos rusos, sí, atrae inmigrantes sobre todo de los países que tiene al lado, sobre todo de los de Asia Central, de zonas de Ucrania, en Bielorrusia, etcétera, y atrae inmigrantes, claro. Y Uganda africano, Uganda, claro, es que está también cerquita otro conflicto civil al lado en el Congo, pues la gente va allí. Australia, Italia, Sudáfrica, igual, pues Sudáfrica atrae inmigrantes de los países de alrededor. Arabia Saudí, pues ya hemos visto que atrae trabajadores de India, Pakistán y los países de alrededor, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, pues veis Chile, Perú. Perú también ha atraído muchos venezolanos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis quiénes son los países que más inmigrantes atraen, ¿vale? Lo habéis visto antes en los mapas, ahora le ponemos un poquito de cifras, ¿vale? Y ahora, visto el caso del mundo, retomamos la presentación y vamos a ver un poquito qué ha pasado en España en los últimos siglos. Bueno, por poner, he empezado en esta fecha, 1880 y hasta 1930. Lo vamos a agrupar. La emigración en España. Inmigración se van, inmigrantes que vienen. La emigración en España, mirad el gráfico, tenéis movimiento migratorio español a Latinoamérica. ¿Por qué en esta época sobre todo se migra a Latinoamérica? Porque han sido antiguos territorios que estaban de España y compartimos con ellos bastantes cosas. Para empezar, la lengua y una tradición. Fijaros vosotros que desde que llegó Colón y los demás expedicionarios españoles, pues toda la población aquí española fue emigrando, miles y miles fueron emigrando todos los años hasta acumular varios millones en el siglo XIX. Y cuando se produce la independencia de esos países, pues tienen unos nexos evidentes con España. Y esa inmigración no se va a cortar. Esa migración va a continuar durante buena parte del XIX e inicios del XX. Claro, estáis viendo aquí emigración en esta época, 3,4 millones de españoles. Ojito, 3,4 millones de españoles, pero claro, luego veis que retornaron 2,1. Claro, aún así 1,3 millones de españoles se quedaron en los países sudamericanos. Mira, de esto siempre yo me acuerdo de chiquitillo que oía la expresión hacer las Américas. Claro, hacer las Américas se refiere a que te vas allí, trabajas y como hay trabajo y había oportunidades en aquella época, pues mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Cogía, ganaba un dinerillo, ahorraba y cuando había ahorrado
se volvía a la península a intentar fundar un negocio. En muchos de los pueblos a fulanito, como sabéis que los pueblos se ponían muchos motes, se le conocía como el americano. El americano es porque precisamente había ido a América, había ganado una pequeña fortunilla y se había vuelto. ¿De qué zonas de España son en esta época los que más emigran? Pues aquí tenéis un mapa con los colorcitos y aquí tenéis esto. Veis que en aquella época un 40% de los que se iban eran gallegos, sí, sobre todo gallegos del ámbito rural. Por eso, por ejemplo, en Argentina a los españoles en general les llamaban gallegos. Estos gallegos, yo que soy de Andalucía, ¿no? Gallegos, porque como la mayoría de los que emigran son gallegos, pues se identificaban los españoles y se les llamaba gallegos, ¿no? Bueno, pues ya estáis viendo que lo que nunca se da, y es en estas 5 décadas, 3,5 millones de españoles se fueron a Latinoamérica, solo a Latinoamérica, aunque volvieron muchos, pero se quedaron también bastante, ¿vale? Ahora, otra cosita, se corta un poquito y se vuelve a hacer unas migraciones después de la guerra civil. Bien, la guerra civil, pues la guerra civil se va a cerrar el año 39 y más o menos medio millón de españoles se marcha de golpe. De esos medio millón de españoles habrá algunos que decidan no volver a España y habrá otros que a los meses vuelvan. Más o menos unos 400.000 más o menos regresan a España, pero unos 100.000 se han ido. ¿Vale? Así que 100.000 españoles que salen en 1939, principios del 40. ¿Y cuál es el destino? Pues normalmente el destino es continuar a los países de Latinoamérica a los que habíamos ido antes. ¿Vale? Claro, ahora estáis viendo, por ejemplo, exiliados en 1940. El 60% fue a Francia, sí. Y de Francia bastantes se fueron a Sudamérica. ¿Vale? Por eso veis que la flecha sale de Francia y no de España, ¿vale? Los destinos prioritarios, ¿cuáles fueron de la gente que se fue tras la guerra civil? Pues veis que como destino prioritario tenían México, pero también algunos se fueron a Cuba, República Dominicana, Venezuela, Argentina o Chile como destinos prioritarios, ¿vale? Bueno, pues estáis viendo que básicamente desde que Colón llega a América y luego los siguientes expedicionarios y conquistadores hasta los años después de la guerra civil, los españoles tradicionalmente han emigrado a Latinoamérica. Eso va a cambiar a partir de los años 60. A partir de los años 60 cambia. Y a partir de los años 60 tenemos dos tipos de migraciones, para que la veáis. Una es el éxodo rural, es decir, la gente dentro del mismo país se mueve sobre todo del campo a la ciudad. En esta época, en la década de los 60 y principios de los 70, pues prácticamente entre 8 y 10 millones de españoles se movió del campo a la ciudad. 8 o 10 millones de españoles se movió del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque a partir de los años 60 viene la gran industria a España. España se moderniza a marchas forzadas, y en esa modernización lo que va a pasar es que las ciudades se van a hacer cada vez más grandes con la población de alrededor. Así que ya veis, por ejemplo, aquí todos los mapas son indicativos. Pues que veis, por ejemplo, que hay industria en Huelva, el polo químico, pues de los pueblos de al lado de Huelva se van a ir a Huelva. Sevilla se va a poner industria, hay industria, sobre todo de la construcción, la industria de la construcción para dar abasto a todo esto, pero también hay industria mecánica, industria de automación, industria agroalimentaria, etcétera. Veis que hay muchas flechas que nos llevan a Madrid o a los polos industriales de Castilla y León, los polos industriales de Galicia, lo mismo a Zaragoza. Bien, y luego tenemos un montón de flechas de ese éxodo rural que nos llevan a la provincia de Barcelona. Por ejemplo, las flechas que atraviesan comunidades, pues aquí deberíamos de hablar de andaluces que marchan a Cataluña, a Barcelona. Estos círculos concéntricos, pues es que de la provincia de Sevilla y alrededor se van a Sevilla. La provincia de Valladolid y alrededor, la provincia de Burgos y alrededor, la provincia de Coruña y alrededor, Vigo y alrededor. Pero las que atraviesen son migraciones, pues que atraviesan comunidades, gallegos que van a Cataluña, andaluces que van a Madrid, andaluces que van a Cataluña, extremeños, manchegos que van a Madrid, etcétera.
¿vale? Bueno, esta, paralelamente al éxodo rural, que lo vemos aquí un poquito más y con algunas cifras, paralelamente al éxodo rural habrá unas migración al exterior, pero dentro del interior lo que tenéis que quedaros claro es que casi unos 8 millones entre los años 60 y los 70 se van del campo a las ciudades. Y ya estáis viendo que casi 1 millón de andaluces se van a Cataluña, pero no a Cataluña por igual, es sobre todo Barcelona y la zona de Tarragona, ¿vale? Entre Barcelona y la zona de Tarragona tenéis casi inmigrando 1 millón de andaluces, aunque algunos volvieran, pero significa que pues hay decenas de miles de catalanes de origen andaluz, ¿vale? Aquí que veis, pues Madrid el gran centro receptor de gente de Andalucía, pero sobre todo de Castilla-La Mancha y de Extremadura, ¿vale? Bien. Ahora, paralelamente a moverte dentro de España, a Europa. ¿Cuántos se fueron? Pues la estadística oficial nos dice que más o menos 1 millón de españoles. La no oficial nos dice que unos 2 millones de españoles hicieron las maletas, pusieron lo poco que tenían en las maletas para irse a los países europeos que necesitaban mano de obra, ¿eh? Y claro, si te vas a mover del campo a una ciudad española, pues bueno, he salido del campo a una ciudad. Los problemas de aclimatación, los problemas de integración que puedas tener, pero el idioma no. ¿Os imagináis vosotros no tener ningún conocimiento del idioma y atravesarte media Europa para llegar a Alemania y establecerte allí y no tener ni papa de alemán? Los problemas de aclimatación que tuvieron, bueno, pues la barrera idiomática, pues es la primera que se van a encontrar, ¿vale? Bueno, ¿hacia dónde fueron los emigrantes españoles? Pues estáis viendo aquí que los principales destinos son la República Federal de Alemania y Suiza. Y luego Francia, ¿vale? Y ya a muy larga distancia, Bélgica, Reino Unido y los Países Bajos. Los tres grandes destinos, Alemania, Suiza y Francia, ¿vale? Y claro, ¿y quién se fue? ¿Quién se fue? Pues estáis viendo que si en la inmigración a Latinoamérica de finales del siglo XIX y principios del XX habían sido sobre todo gallegos, ahora estáis viendo que es de las zonas rurales de Andalucía que casi es 1/3 de los emigrantes, por ejemplo, a Francia. Vale, que esto es solo a Francia, ¿vale? Pero es un indicativo de que a Francia se fueron muchísimos andaluces, más que de otros lugares. Si os dais cuenta, dice, pues de Extremadura se fueron pocos, ¿vale? Se fueron pocos. Castilla y León se fueron pocos, pero en Andalucía se fueron un montón a Francia. Ahora los andaluces son los que van a cambiar sobre todo de residencia, ¿vale? Tanto en el interior de España como al exterior de España, ¿vale? Y bueno, y ahora, en los años 50, es la tendencia del cambio de irnos a Latinoamérica a no vamos a Europa a partir de los 60 y los 70. Claro, y las grandes migraciones de españoles a mitad de los 80 se cortan y a principios de los 90 empezamos a ser receptores de inmigrantes. Claro, receptores de inmigrantes, aquí tenéis la cifra. En 1998 apenas hay 1 millón de inmigrantes en España. Actualmente hay 6 millones de inmigrantes. Y aquí he puesto 3 fotos, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de llegada de inmigrantes, todo el mundo tiene en la cabeza estos. Eso lo digo yo siempre en las clases. Todo el mundo tiene en la cabecita el barquito que viene. Sí, pero la mayoría de los inmigrantes la mayoría, no, todos los inmigrantes de Sudamérica, ¿cómo han llegado a España? A través de un aeropuerto, a través de Barajas, ¿vale? Y los del este de Europa, que hay muchísimos, ¿cómo han llegado? Pues en autobús también. Lo que pasa es que estas imágenes de inmigrantes llegando en autobuses no las solemos ver en la tele, lo que solemos ver en la tele son los barquitos del Mediterráneo y las operaciones de salvamento marítimo, etcétera, ¿vale? Esto es lo más frecuente que vemos en la tele. Es decir, aquí pues he elegido algunas fotos, seguro que alguno se queja, ¿ves? Que lo que he puesto aquí, pues un barquito, que son barquitos nodrizas, y meten los barquitos chiquititos y meten a la gente. Luego el siguiente paso normalmente es que te rescate en mitad del Mediterráneo, salvamento marítimo, y te trae a puerto, ¿vale? Y te trae a puerto. Claro, ¿cuántos inmigrantes hay en España? Bueno, legales,
o empadronados y mirar a ver las cifras si os causa digo, si os causa que, ostras, hay tantos de esta nacionalidad, pues no me lo esperaba. Mirad, marroquíes nada más hay 769.000. Rumanos 672.000, Reino Unido 240.000, chinos 215.000, italianos 206.000 y ya veis otras nacionalidades, ¿vale? Ucranianos 106.000, alemanes 110.000, búlgaros 123, ecuatorianos 135, colombianos 165. ¿Os esperabais de alguna nacionalidad? ¿Creéis que había más o creéis que había menos? ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, aquí viene por provincias, la inmigración que domina más en esa provincia, es decir, que es mayoritaria. Pues estáis viendo que, por ejemplo, pues en el rojo oscuro predominan los marroquíes. Tenéis en los rositas son los ingleses, Costa del Sol en Málaga o en Alicante. Luego tenéis en azul oscurito rumanos, ¿vale? Hay muchísimos rumanos en España, casi tantos como marroquíes, ya os digo, eso han venido en autobús. Y luego tenemos búlgaros en estas provincias de Castilla y León. Y por ejemplo, portugueses en Galicia, ¿vale? No sé si esta distribución, por ejemplo, alemanes, aunque no aparezca como mayoritario, pero los 110.000 alemanes que hay en España, muchísimos están en Baleares. Pues esta es más o menos la distribución de las migraciones en España, ¿vale? ¿Qué abundan? Pues las dos grandes nacionalidades. Acordados que ponía 6,3 millones de inmigrantes. De esos 6,3 millones de inmigrantes, Marruecos, Rumanía son los que más. Luego hay de decenas y decenas de nacionalidades, ¿vale? Bien, y ahora para terminar, pues hablando de las migraciones, pues lo que vamos a ver en la tele. Vamos a ver en la tele, pues sobre todo como todos los veranos es esto. Yo le he puesto este título muy significativo: Human Trafficking, tráfico de seres humanos. Punto. ¿Vale? ¿Por qué es tráfico de seres humanos? Porque lo organizan mafias. Porque lo organizan mafias y hacen de llevar a la gente de un sitio para otro, hacen un negocio. Esas imágenes que hemos visto de los barquitos, pues aquí tenéis un mapa y veis como todo África, la África sahariana, está lleno pues de rutas por las que tienen que pasar los inmigrantes, sobre todo los que llamamos de la África subsahariana, hasta llegar a los puertos de embarque. Esas rutas están completamente copadas por la mafia y hay que pagarle a la mafia. Y la mafia, ¿qué hace? Pues que si tienes dinero te lo saca, si no te lo roba. Y por ejemplo, he puesto esta imagen de aquí para ilustraros una cosita que es común en Libia, y es mercados de esclavos. Gente que se ha quedado sin dinero por lo que sea y que pues se ha quedado pues un desgraciado de la vida, y las mafias los venden como esclavos. Mercados de esclavos en Libia, que está un poquito por debajo de Europa, pues ahí hay mercados de esclavos en Libia, ¿vale? Luego, ¿qué os he puesto antes, por ejemplo? Pues los buques de salvamento o los buques nodriza para llevar a las mini barquitas a que los rescaten, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esas operaciones de rescate que han hecho los barquitos de cierta ONG, pues habéis visto que, mirad, en naranja frente a las costas de Libia en el año 2016, en el azul en el 2015, y veis los distintos, ¿no? Sí. Como frente a las costas de Libia se han producido muchos rescates. ¿Por qué? Porque la ruta Libia durante los años 14, 15 y 16 fue la prioritaria para las redes de inmigración. Y ya os digo, nosotros nos quedamos con el barquito chiquitito y rescatando los otros, pero también tenemos que pensar uno que es, y los que no han llegado, ¿cómo se han quedado allí? Los que no tienen dinero, ¿cómo se han quedado allí? Porque si tú has llegado aquí y se te ha acabado el dinero, te han robado o te ha estafado la mafia, ¿cómo vuelves al lugar del que procedes? Y aquí, ¿cómo te ganas la vida? Pues te ganas la vida con modernos mercados de esclavos directamente, hay que decirlo así y punto, ¿vale? Bien, y ahora, ya para terminar, se ha hecho el vídeo una mejilla largo. Vamos a ver. Y ahora, ¿qué efectos tienen las migraciones? Los efectos que tienen las migraciones,
Pues vamos a ver. Para empezar, unos que son los demographic effects. Vale. Vamos a leer un poquitito. ¿Vale? In the migrants' countries of origin. En los países de origen. Pues los países de origen, de donde se van ellos, esto es, the number of young people and the birth rate decrease. Es decir, en los países del que se va, como se va sobre todo la población joven, pues disminuye el número de jóvenes que hay, y como los jóvenes son los que tienen niños, pues disminuye la tasa de natalidad. Y al contrario, en the destination countries, the proportion of young people increases as well as birth rate. Como los que emigran suelen ser jóvenes, pues la proporción de gente joven en los países a donde van, pues sube a la vez que la tasa de natalidad. Pues por ejemplo, vamos a ver aquí. Esta es la pirámide de población de España. Esto es una historia de cuántos españoles hay por grupos de edad y por sexo, ¿vale? Es decir, hombres y mujeres, y cuántos hay en cada escalón. Y estáis viendo que nacimientos, la natalidad que le ha pasado, ha bajado, ¿no? Vale. Aquí veis el total de nacimientos en España. 2008, ojo, 2018. Ha bajado muchísimo. Pero luego tenemos estos nacimientos dependiendo de los padres. Pues mirad esto. El 78% de los niños nacidos en España son de dos padres españoles. Que los dos padres sean extranjeros o uno de ellos sea extranjero es el 22% restante de los niños. Con lo cual, pues vosotros imaginaros, es decir, de 369.000 niños nacidos, pues parte de esos niños nacidos lo son de padres inmigrantes, los dos o uno, ¿vale? Pues esto es uno de los efectos demográficos que tienen, ¿vale? Aquí tenéis una cosilla, es decir, que ya lo veremos en otro lado. Efectos económicos, pues por ejemplo, pues vamos a ver, economic effects in the country of destination. En el país al que van, ¿cuáles son los efectos económicos? Es decir, en los developed countries attract working age people, es decir, atraen gente en edad de trabajar. Y pone aquí, including brain drain. ¿Qué es la fuga de cerebros? Que normalmente a los países desarrollados van de los países más pobres los the most educated and highly skilled professionals. Es decir, que suele atraer inmigración de los más formados y de los que más capacidad tienen de los países más subdesarrollados. Pero sobre todo mano de obra. Esos trabajadores extranjeros, pues estáis viendo aquí en colorcitos. A más oscuro significa que mayor proporción del total de trabajadores son extranjeros. Pues si os estáis dando cuenta, entre Madrid más el arco del Mediterráneo más las islas es donde más trabajadores extranjeros hay en España, ¿vale? Vale, aquí estáis viendo, por ejemplo, claro, del total de 6,3 millones, 2,1 de esos inmigrantes está afiliado a la seguridad social. Pues que si tenemos 18 millones de trabajadores, 2 son inmigrantes, ¿vale? Ahora, ¿qué efectos tiene en los países de origen? Para empezar, lose working age population, que pierden población en edad de trabajar. Claro, son jóvenes, deberían de trabajar en su país, pero lo pierden. Pero hay otro aspecto positivo y es but migrants send currency to their communities of origin. Pero los inmigrantes suelen mandar dinero a sus países de origen, ¿vale? Ese dinero a sus países de origen, pues por ejemplo, mirad, los inmigrantes mexicanos mandan desde Estados Unidos a México 36.000 millones de dólares. Ojito. ¿Vale? Y por ejemplo, en el total, fijaros, en el total del mundo, los inmigrantes en otros países mandan a sus países de origen 689.000 millones de dólares. Eso es un flujo de dinero que va desde los países desarrollados a los subdesarrollados, pero por el trabajo de los inmigrantes, ¿vale? Y aquí veis, España es ya el segundo país europeo que más remesas de dinero envía al extranjero. ¿Qué es? Los trabajadores de aquí enviando dinero a sus familias de allá. Y ahora, los principales países receptores de dinero, es decir, de sus inmigrantes que envían a ellos, pues lo tenéis aquí. El primero que es India,
con 79.000 millones de dólares, luego China 67.000 y México con 36.000 millones. Esos son los tres grandes países que obtienen dinero de sus inmigrantes en el extranjero, ¿vale? Y ya para terminar, y los efectos sociales. Los efectos sociales, pues esto seguro que alguno se queja y alguno pondrá algún comentario y escogí una foto, digo, escoja las que escoja, seguro que le va a molestar a alguien. Vale, entonces, para empezar, pues ya sabéis, países estamos acostumbrados a que en los países ahora haya people from different countries, beliefs, customs and languages. Gente de diferentes países, costumbres, creencias y hablas. Vale. Luego, ¿qué tenemos? Difficulties in integration. Es decir, dificultad de integración. La primera no sabe del idioma, no sabe del idioma. Igual que les pasaba a los españoles en los años 60 que no sabían el idioma alemán. Escogió esta foto porque, ojo, lo primero que hay que hacer es nociones básicas de idioma a todo aquel que venga. Una persona que se puede comunicar ya tiene algo más ganado que otro. Esto, pues, lo que más nos gusta siempre de todas estas cosas es que podemos comer de distintos países, sabores, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Claro, luego he puesto esta foto, digo, voy a buscar así algún desfile y demás de inmigrantes celebrando su día, pues ecuatorianos en Nueva York, lo digo porque el año pasado, por ejemplo, pues hubo un desfile de bolivianos en la ciudad, en Granada. Bueno, pues curioso y demás, ¿veis? Vale. Luego que veis, lack of integration. Lack of integration, ¿qué sería? Que ya no es que tengas dificultades, sino que es que no te has integrado, te has aislado y probablemente en el país en el que estés no te guste la mayoría de lo que ves en el país. Y he escogido estas dos fotitos. Estas dos fotitos que esto es el ejemplo máximo de no integración. Tanto no me he integrado, pero es que odio tanto el sitio en el que vivo que me dedico a conspirar. ¿Vale? Y esto, pues yo siempre lo digo en clase, mirad, esto no, ¿vale? Es decir, esto no se puede justificar de ninguna de las maneras. Alguno me va a decir, es que lo llevan de forma voluntaria alguna. Si lo llevan de forma voluntaria, a mí me importa poco. Si lo llevan de forma obligatoria, porque si no luego se encuentran algo, eso es una dificultad a la integración y muestra que en ese núcleo familiar hay una lack of integration. Y claro, y la otra, el otro reverso de la moneda que os podéis encontrar, pues intolerance movements. Y escogí esta fotito, pues digo, voy a ver qué cojo. Pues esto, de Alemania, refugees not welcome. Es decir, pues os encontráis de todo. Es decir, con aspectos positivos que vemos, así en estas fotos, ¿vale? Lack of integration y luego intolerance movements, ¿vale? Bueno, pues si no me equivoco, hasta aquí ha terminado la presentación. Ha salido un poquito más larga que otras veces. Venga, hasta luego.